ecología humana necesitada en todos los campos y en todas las especialidades en las que estamos formando. Podríamos articular los trabajos de clase, los trabajos de aula, las prácticas profesionales y enfocarlas a la observación, al hallazgo y a las respuestas de esas problemáticas que nos conciernen como facultad tecnológica y que nos conciernen como facultad por estar ubicados en el lugar en el que estamos ubicados. Yo tengo la impresión de que cuando ya hace algunos años el profesor Alfonso Ramírez y el profesor Lombardo pensaron en esta facultad, pensaron en eso. Esa no es una responsabilidad exclusiva de la unidad de investigación, y a ver qué la unidad de investigación puede hacer, y entonces esto se nos convierte en un trabajo de un señor que viste negro que va con un maletín y empieza a ir a tocarles en todas las alcaldías y a decirle: señor alcalde, ¿qué hay que hacer? Los que realmente tenemos y sabemos qué es lo que hay que hacer somos nosotros. No es una respuesta que nos pueden dar. Bien, la investigación, pues hay una estructura que ha venido modificándose, una estructura de conciencias al cual le apunta la universidad, le aplicamos nosotros. Para algunas personas la estructura de conciencias es una estructura tipo pasarela. Pues el grupo A1 que va pasando son los más bonitos, ¿no? Y luego el grupo Z, entonces pasamos a la pena, ¿cierto? Bien, contra eso pues lo único que podemos nosotros es dar nuestras opiniones y hacer nuestras críticas, pero la investigación de esta manera tampoco puede estar fuera de las prácticas pedagógicas. Es decir, si surge un proyecto interesante, y cuando digo si surge un proyecto interesante me refiero a si hay una pregunta interesante, porque resulta que las investigaciones son simplemente preguntas. Y entre más sofisticadas sean nuestras preguntas, entre más refinadas son nuestras preguntas, el conocimiento es por supuesto mucho más exitoso, mucho más plausible. Entonces, si nosotros podemos al interior del aula, y cuando yo hablo del aula no me refiero al salón, sino al lugar donde se da la relación profesor-estudiante, donde se hace negocio con el conocimiento, si en el aula nosotros podemos encaminar preguntas que terminen siendo proyectos y que puedan esos proyectos entrar a concursar, a competir, creo que nosotros estaríamos pensando ahora sí en una universidad realmente fundada en la investigación. Las preguntas no surgen por voluntad divina, es decir, no hay una musa que no lanza la pregunta así. Es una pregunta, es una cuestión de trabajo diario, del estudio. Si logramos esa relación, entonces, en los proyectos de la administración académica, yo creo que podemos ir apuntando un poquito a cumplir con las expectativas de la universidad. Bien. Bien, entonces situémonos en la facultad. Tenemos la decanatura de la Facultad Tecnológica, la unidad de autoevaluación y acreditación, y tenemos un sistema de gestión curricular.
el sistema de gestión curricular pues está conformado por los diferentes consejos curriculares. En este caso, ¿cuántos consejos curriculares tenemos? ¿6? Tenemos 6 consejos curriculares. Eso es una riqueza, ¿no? Son 6 consejos curriculares. Cada consejo curricular tiene alrededor de 7 personas, más o menos. 7 personas. ¿Eso cuánto nos daría? 42 personas, ¿cierto? Por eso yo he hecho la cuenta de 42 desayunos. Nos sobraron desayunos. Y si podemos involucrar a los consejos curriculares en estos proyectos, proceso de hacer que la actividad misional académica de la universidad sea fundamentalmente investigativa, creo que estaremos cumpliendo en buena parte de nuestro trabajo. ¿Qué es lo que sucede al interior de los consejos curriculares? Pues yo participé alguna vez y realmente tengo la impresión que los temas gruesos del currículo no se trataban. Tengo esa impresión. Es decir, rara vez uno decía, sentémonos y hablemos sobre investigación, sentémonos y hablemos sobre prácticas pedagógicas, sentémonos y hablemos sobre diseño curricular, sentémonos y hablemos sobre cómo se están dando nuestros procesos de evaluación, expliquémonos qué está pasando con la deserción académica, porque tenemos un nivel tan dramático de estudiantes que están en prueba académica. Analicemos esas cosas, analicemos lo que nos está pasando entre profesores, por qué diferencia. Bueno, eso es lo que se llama un claustro. Eso es lo que se llama un claustro académico. Pero eso no lo hacemos. Eso tengo la impresión, sí, hay algunos proyectos que lo hagan, excusen, por pura ignorancia. Entonces, esa estructura me parece sumamente rica. Yo recuerdo que esa estructura la propuso el profesor rector Luis Alfonso Camilo. El proyecto curricular, y se pensaron en los consejos curriculares. ¿Cuál es la realidad de por qué se llama proyecto curricular? No sé, en otra parte se llama programa. ¿Por qué se llama proyecto curricular? Precisamente porque su función y su diseño están en el proceso de investigación. Esa es la. Bien, entonces, ese es el motivo por el cual estamos nosotros reunidos. Para tratar de, con algunos documentos que yo presente, que discutamos, consolidar un trabajo sistemático, ordenado, programático, con resultados puntuales, concretos, definidos en el tiempo, que nos digan cómo vamos a, entre otras cosas que estoy mencionando, por ejemplo, una de las que ya mencionó, cómo vamos a trabajar las prácticas pedagógicas. Ese sería uno de los que pudiéramos trabajar. Y la idea sería cómo convertir esas prácticas pedagógicas en ejercicios de investigación. Para presuntamente ir trabajando un gran proyecto que nos indique que los procesos curriculares y los diseños curriculares pueden ser definidos justamente por la forma como producimos conocimiento. Bueno, bien, sigamos. Bueno, pues aquí tenemos una cuestión interesante. La tarea que tiene esta unidad, por supuesto, está directamente relacionada con los procesos de misión, los macroprocesos misionales de la acción académica. Y recuerden, como lo dije en la primera lámina, allí convergen todos los procesos de gestión, ¿cierto?
todo lo posible, laboratorios, bibliotecas, etc. Igual como convergen allí toda la infraestructura, toda la organización administrativa de la universidad. La facultad, entonces, ha centrado su propósito curricular de ser el modelo de formación por ciclos. No estamos hablando del modelo de formación por ciclos propedéuticos. Ya que entendemos que el modelo de formación por ciclos que tratamos de sustentar, de recrear, de construir aquí, se diferencia, tiene algunas diferencias significativas con el modelo de formación por ciclos gubernamental en este grupo. Debemos ser interlocutores. Debemos ser interlocutores. Y para ser interlocutores con las fuentes gubernativas, entonces debemos tener estructurado adecuadamente el modelo de formación por ciclos propedéuticos. Entonces hay que empezar a hacer trabajos en ese sentido. ¿Cómo al interior de ese modelo funciona eso que se llama el modelo pedagógico? ¿No? El modelo pedagógico. Aquí hay una cuestión muy interesante. Que es lo que yo hice en las universidades donde he estado como para académico. Modelo pedagógico, no constructivismo. Todo la comunicación conceptual del constructivismo. Eso no funciona bien. Resulta uno bueno, y el origen, la ontología, la razón del ser, la filosofía, cómo se sustenta el constructivismo. Pues ahí está escrito, muy bien. Miremos a ver cómo funciona el aula de clase. Allá se olvidó que era mucho constructivismo. A pesar que el constructivismo ha sido un modelo, o es un modelo sumamente controvertido, porque en los años y en las instituciones donde se ha hablado del constructivismo todavía no se ha logrado solucionar algo realmente exitoso. La pregunta que hacía Mario Bucchi, le hacían a Mario Bucchi, pues ya hace unos 6, 7 años, era: ¿usted qué piensa del constructivismo? Yo decía, pues hasta ahora con el constructivismo no hemos logrado formar el constructivismo. Bien, otros hablan del aprendizaje significativo. Bien, parece ser que el modelo pedagógico se vuelve como una opción entre los modelos que presumiblemente existen. Entonces, tomamos el que más nos llame la atención, el que esté en moda, o el que le guste al funcionario o jefe del momento. Bien, creo que hay que hacer un trabajo, y yo se lo quiero proponer a los profesores de la facultad que estén haciendo el doctorado en educación. Hombre, ¿cuál sería ese modelo pedagógico que sustente un diseño curricular de formación por ciclos? Debemos responder esa pregunta. El modelo es nuestro, el modelo lo construimos nosotros, ¿sí? Nos apoyamos, por supuesto, pero lo construimos nosotros. Aquí hay algo que a mí me parece, no sé si tenemos aquí de los compañeros un matemático. ¿Un matemático? No de la clase. ¿Qué es un ciclo? ¿Cómo se grafica un ciclo? ¿Cómo se explica un ciclo matemáticamente? ¿Qué es un ciclo? ¿Sí? Esta es una pregunta interesantísima para hacer diseño curricular. Ciclos son procesos que comienzan en un estado determinado. Ah, ok. ¿Sí se dan cuenta? ¿O será que el nombre no es el adecuado? Pero estas cosas hay que empezarlas a semiciclos. Bueno, otra pregunta. Mire, esta pregunta se relaciona con la otra. ¿Cuál es el diseño curricular
que más se aviene a un modelo de formación por ciclos. ¿Cuál es el diseño curricular que más se aviene a un modelo de formación por ciclos? Nosotros, ¿cuál es el diseño que tenemos? ¿Cuál es el diseño que tenemos? ¿Cuál es el diseño que tenemos? A ver, por ejemplo, no va a preguntar en civil, en electrónica. ¿Cuál es el diseño curricular que tenemos? Bueno, pero cuando preguntamos por el diseño curricular, lo que estamos preguntándonos es cuál es la mejor manera de organizar el conocimiento para hacerlo funcional. ¿Cierto? Entonces, el diseño curricular no es la asignatura, o no es la materia, no es el prerequisito, no es el correquisito exclusivamente. Es la explicación a por qué lo organizamos así. Claro, yo digo en civil la cuestión es mucho más conservadora, ¿cierto? Mucho más conservadora. Si se dice, me corrijo. Hay que ver, hay que dominar unos conocimientos, por ejemplo, para poder ver estructuras, ¿cierto? O para ver hidráulica. Entonces se considera que si no tiene uno ese dominio, no puede ver esa asignatura que sigue. Y si nosotros vemos la organización de ese diseño curricular, vemos que no es por ciclos, no representa los ciclos. Entonces, fíjense, estamos tratando de consolidar un diseño curricular por ciclos, pero nuestra estructura curricular no representa los ciclos. Tenemos que hacer un trabajo también en diseño. Un trabajo que, por supuesto, también tiene que ser y tiene que estar encaminado por los procesos. Bien. Los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los procesos de enseñanza-aprendizaje. Profesor, pero eso no es más que un ciclo de un componente. Primer componente, segundo. Tal vez, pues, esos son los primer paso, segundo paso. Los currículos tradicionales generalmente se venían así. Se venían. A ver, el currículo tradicional, ¿cuál es? El currículo asignaturista, de aprendizaje bancario, memorístico, fundado en la autoridad, donde el estudiante, su mínimo de aporte, sería realmente mínimo. Y por eso nosotros vemos que hay evaluaciones de este tipo. Usted en 15 días tiene evaluación sobre estructuras, o usted tiene evaluación sobre y el estudiante se dedica 15 días a tratar de memorizar todo eso, llega a la evaluación y la perdió. Entonces uno dice al estudiante, mire, usted sobre algoritmo sabe 3.5. El diseño curricular tradicional es un diseño curricular pues, que se viene exclusivamente a la formación de profesionales, pero que para nada sustenta la enseñanza. Para nada sustenta la enseñanza. La investigación es interesante. No sabríamos qué hacer con los conocimientos nuevos. Y tanto es así, miren ustedes, tanto influye esos conocimientos nuevos y esa investigación que últimamente cuando se hace algún tipo de reestructuración curricular, lo que se hace es, bueno, entonces una materia más, o cambiemos esta materia, o sustituyamos esta en el orden, es lo que podemos proponer en ese tipo de cosas. Bien, hay que también tener una concepción clara de lo que es el sistema de evaluación. Por supuesto, nosotros tenemos un sistema donde tenemos que entregar tres notas en el semestre, dos valen 35 y un examen que vale 30%. Ese es el sistema que realmente requiere el diseño curricular. Realmente podemos
cumplir con nuestros objetivos así, ¿qué podemos proponerle a la administración para que sea de una forma diferente? Y las didácticas, ¿no? Las didácticas. ¿Qué son las didácticas? ¿Qué son las didácticas? Entonces, muchos entienden la didáctica como una tecnología, ¿cierto? Muchos entienden la didáctica como una tecnología. Parece ser que no es solamente eso, ¿cierto? La didáctica implica más compromisos de procedimiento, incluso son más devenidas de la formación, de la conducta cognitiva, etc. Bueno, bien, fíjense, para poder nosotros consolidar un sistema, un ciclo de formación por ciclo, pues tenemos que decir cómo funcionan estas cosas y cómo se articulan. Y esa es la tarea central para poder producir un documento que también de capacidad tecnológica, es esto que está bien. Estamos equivocados, sí, lo corregimos, pero eso es lo que nosotros hemos logrado conseguir. ¿De acuerdo? Bien, esa es una tarea pues, que debemos asumir de los consejos curriculares. Bueno, para poder cumplir con esa tarea, pues tenemos que empezar con unos principios generales para poder desarrollar ese sistema de gestión curricular. Redes semánticas en términos de definiciones, y las definiciones que acabamos de ver en la lámina anterior. ¿Sí? Una definición es, por ejemplo, cuando emitimos un concepto sobre el aprendizaje de un estudiante, sobre qué versa ese concepto, cuáles son las fronteras de ese concepto, qué medimos del estudiante y cómo logramos que ese estudiante pueda, en el proceso mismo, allanar, recuperar aquellas cosas que no lograron completar. No sencillamente que se quede y que vuelva a repetir y tal como habitualmente se hace. Hay que establecer unas ontologías curriculares. Esas ontologías curriculares tienen que ver, por ejemplo, con la definición del ciclo, ¿cierto? El esclarecimiento de en qué consiste la preparación para qué, cómo se logra la preparación, cuáles son las estrategias para hacer la preparación, etc. Lo que ahora en el diseño curricular de formación por ciclos propedéuticos se le asigna un semestre. Y es una lucha poder diseñar ese semestre para que funcione como propedéutico. Es una cosa sumamente compleja. Y la estructura de la investigación. Entonces, bien, aquí hay una idea que ya se representa en los documentos que les voy a entregar. Si nosotros lográsemos trabajar por redes de problemas, si nuestro diseño curricular funcionara por redes de problemas, si nosotros al iniciar un curso le entregáramos un grupo de profesores del área, de profesores por interdisciplina o esas cosas, le entregamos a los estudiantes una red de problemas y durante ese semestre trabajáramos con esa red de problemas de tal manera que esa red de problemas asegurara los conocimientos que son requeridos para cumplir con las expectativas de casa. Nosotros podíamos garantizar un poco de investigación. Podemos garantizar un poco. Tal vez ustedes, algunos ya lo habrán hecho, algunos compañeros sí, ya habrán visto lo exitoso que es trabajar con un grupo alrededor de una pregunta de investigación. Y observar cómo esa pregunta de investigación va requiriendo de información, va requiriendo de conocimientos que los estudiantes tienen que ir a buscar, ¿cierto? De hacer observaciones, de confrontar eso con la realidad, de hacer algunos tipos de abstracciones para poder interpretar esas observaciones, poderlas graficar, poder dar unos valores, etc. Y finalmente poder decir, eso resuelve o no resuelve, por eso es lo que está bien. Y entonces ya nuestros cursos no serían índices de textos, sino nuestros cursos serían diseñados por el grupo de profesores que tuviera que ver con el tema.
de investigación o con las redes de presentación. Bueno, hasta si ya no lo alcanzo a ver. Bueno, entonces aquí yo hago la síntesis de lo que ya les he mencionado. Entonces, hay unos trabajos que se tienen que desarrollar en la parte de docencia, que es un diseño curricular por redes de problemas, y aquí hay una discusión muy interesante. Fíjense ustedes que el Ministerio de Educación, CONASUS, hablan de la interdisciplinaridad. Nosotros conocemos cómo es la interdisciplinaridad, cómo aparece la interdisciplinaridad. Uno lo que observa es que cuando un trabajo es fuertemente interdisciplinario, coherentemente interdisciplinario, se vuelve una disciplina, ¿cierto? Los pocos trabajos realmente interdisciplinarios se dan alrededor de las ciencias actuales, ¿cierto? La biología, la física, ¿cierto? ¿Cómo se da la interdisciplinaridad cuando nosotros trabajamos con desarrollo tecnológico? ¿Qué tanta recepción hay en nosotros para poder escuchar al otro cuando nos va a decir cosas, ideas, nos va a presentar que nosotros tenemos nos erizamos cuando escuchamos algo así? Miren ustedes que los grandes desarrollos tecnológicos que hay ahora es porque han podido encontrar su razón de producir en el campo de las ciencias humanas y las ciencias. Que ya la tecnología no puede estar encerrada en sí misma. Que nosotros no podemos estar preocupados ahorita por generar el brazo robótico o el ojo biónico. ¿Será que tenemos? ¿Cierto? Tenemos los laboratorios de conocimiento, o nos dedicamos a vender software, ¿sí? O más bien construimos problemas que nos den el desarrollo tecnológico nuestro. Hay problemas grandes que solucionar, por ejemplo en el campo de la discapacidad, y que, hombre, ¿cómo vamos a decir un niño que tiene problemas auditivos o tiene problemas de articulación, que vive aquí? No, yo le voy a construir un sintetizador o le voy a construir un integrante que pueda ayudarnos, ¿sí? Ese tipo de cosas. Nosotros podemos generar tecnología, tal vez es una tecnología incipiente, no está al nivel de la tecnología que generan los países desarrollados, pero empezamos a generar nuestra propia tecnología y empezamos a generar nuestras propias pruebas, ¿sí? No podemos seguir siendo más consumidores tecnológicos. Como universidad pública tenemos que tener una perspectiva de la tecnología y no de la del consumo. Bien, gestión docente. Entonces, todas las prácticas pedagógicas. Yo ya sé que los ingenieros que están aceptando estos términos ya están viendo que son importantes y que cuando estamos en una universidad somos profesores primero somos profesores, después somos ingenieros. Bien, aquí hay una cuestión muy importante que se me había pasado y la verdad que se canceló. Hay un proyecto que también hay que construirlo. Yo tengo una parte de ese proyecto que tiene que ver con cómo hacer que los estudiantes entren a este diseño, entren a este proceso. Eso no se consigue fácil. Yo, por ejemplo, tuve, a manera de anécdota, hace un año tal vez, tuve un grupo que iba a ver una cátedra conmigo. El grupo tenía alrededor de 121 estudiantes.
nosotros veíamos en la cátedra aquí en el auditorio, estudiantes de primer semestre. Yo recuerdo que cuando llegué a la cátedra, yo sí notaba que los chicos venían con paquetes de papas, los celulares, con sus parejas, y se sentaban atrás. Y esperaban que uno les proyectara la película. Yo cometí el error de no llevar ninguna película. Y les dije, no les pasé ninguna película. Entonces estaban solamente incómodos porque no podían comer las papas. Y el besito era de vez en cuando, no tenían la oscuridad necesaria, permisiva. Entonces, creo que nosotros debemos hacer todo un trabajo de maduración con nuestros estudiantes, de maduración académica. Y para poderlos, digamos, para poder hacer que se engranen a este proyecto, debemos hacer un trabajo, creo que es inmediato, y es de generar, yo lo llamo así, ustedes, de pronto es demasiado horrible ese nombre, pero que podemos trabajar en algo así como habilidades y técnicas de estudio. Creo que nuestros estudiantes no saben estudiar. Creo que nuestros estudiantes no saben estudiar sencillamente porque carecen de disciplina y segundo, porque no se sabe leer y escribir. ¿Sí? Entonces creo que debemos generar un programa sobre técnicas de estudio. Miren, este es otro elemento que también ayuda a que nosotros podamos escribir nuestros documentos de autoevaluación. De manera concisa, con evidencia, para poder enganar a nuestros estudiantes en esta tarea. Luego viene bueno. Entonces, bueno, terminamos la parte ¿cierto? La médula de docencia. Ahora seguimos con investigación, si mal no estoy. Entonces, en investigación, pues están lo que ya hemos venido trabajando, grupos, semilleros, proyectos, todo eso, nosotros podemos hacer ese trabajo, todas esas prácticas, todas esas preguntas, todos esos proyectos que ahora están en los grupos de investigación, en los semilleros de investigación, que vayan a la aula de clase, aunque la cuestión era la inversa, pero si eso es lo que tenemos, podríamos aprovechar eso. Eso podría ser el eje de nuestras prácticas pedagógicas y podríamos ayudarle a nuestros grupos de investigación. ¿Sí? Yo sé que ahorita hay una competencia sumamente dramática entre los grupos de investigación porque están expectantes a la apertura de un sujeto nuevo que haya publicado muchas cosas así como rankearnos. Y hay una competencia también grande entre los grupos de no, es que eso es para su grupo, no, es que eso es mío, eso es mi grupo, cosas de la pasarela esa que hemos venido a ver. Pero si nosotros logramos hacer que las preocupaciones de investigación de esos grupos lleguen al aula de clase y pudiéramos trabajar con esas redes de problemas y con grupos de profesores adscritos a esas redes de problemas, podemos hacer que la investigación permita. ¿Cierto? Aquí viene entonces la propuesta de formar para investigar. ¿Sí? Y están las UAPC que ya les mencioné al principio. Entonces, las UAPC son unidades de análisis y producción de conocimiento, unidades de análisis y producción de conocimiento, que en un principio, el documento yo se los entrego ahora, tal como han sido diseñados sobre las clases magistrales en la medida que logramos avances significativos en el proceso de las transformaciones de esas mismas prácticas pedagógicas. Y bien, esto es algo para considerar. Podría ser posible que un diseño curricular por núcleos problemáticos nos facilite sustentar un modelo de formación. Podría ser posible. Tendríamos que demostrarlo. Hay otros diseños curriculares. Si hay otro diseño curricular mejor que el diseño curricular
del núcleo de problemáticos, sencillamente eliminamos los núcleos problemáticos y trabajamos con el diseño curricular que esté ganando en esa competencia. Bien. Bueno, y ya lo que habíamos dicho entonces, lo que tiene que ver con extensión y proyección social, es que la investigación genere servicios académicos, genere programas de interacción social y genere programas o proyecciones de intervención social comunitaria. Bueno, ¿hay algún otro? Grosso modo, en esta reflexión, ¿cómo entra ese componente estratégico de lo que espera la sociedad de nuestras carreras? También entra ese componente de, sabemos que estamos en un ambiente neoliberal donde es difícil, y el mismo gobierno exige cierto tipo de condiciones para profesionales públicas donde exponen sus profesionales, sus capacitaciones y su investigación inclusive. ¿Dónde entraría ese componente de necesidad de la sociedad con respecto a esta formación en docencia y en investigación, que es lo importante? Donde pues obviamente entendemos que aquí el capitalismo es yo compro un precio afuera y lo traigo adentro para venderlo más caro. Eso es básicamente lo que uno encuentra en las empresas transnacionales y en la organización. Bueno. Llegó cuando llegué. Bueno, esa pregunta, a mí sí me gustaría que alguien, algún compañero aquí me la ayudara a tratar de resolver. Pero yo me haría una pregunta antes, que es ¿cómo actualmente la sociedad galerista ahorita, que es lo que está formando realmente los sí, evidentemente. Bueno, y hay que hablar de la sociedad aquí, la sociedad empresarial, la sociedad industrial, la sociedad común, la sociedad de los seres humanos normales, Civil. la sociedad civil, y la respuesta sería muy sencilla: sí, si existen formas ahora de garantizar eso, entonces sería mucho más complejo poder lograr un cambio, mucho más complejo, porque la sociedad estaría satisfecha, ¿cierto? Entonces el cambio no sería motivado. Pero yo lo podría responder también de esta manera: ¿de dónde surgen los problemas? ¿Y de dónde surgen los problemas científicos? Los problemas científicos surgen del reconocimiento de una realidad que posiblemente pueden ser modificadas, posiblemente pueden ser explicadas, ¿cierto? Posiblemente pueden ser confirmadas. Y esa realidad es la realidad en la que estamos inmersos todos. Si la universidad resuelve y responde a estas sociedades, directamente está resolviendo los problemas de las sociedades. Y la sociedad se vería involucrada en ese proceso, por supuesto. O sea que sería saludable antes de hacer el proceso tener un contexto entre el consejo de carrera, a qué le apostamos y cómo estamos persiguiendo ese medio, ¿no? Sería clave antes de hacer todo este trabajo, hacer un acuerdo entre esta colectividad para decir, bien, este es el escenario que queremos y a esto es lo que vamos a apostar en términos de eso. Sí, correcto. Por eso yo decía en un principio, bueno, ¿dónde están los proyectos educativos de los programas? ¿Cómo se construyeron los proyectos educativos de los programas? ¿Cómo se derivan del proyecto educativo institucional? ¿Cómo se derivan? Es decir, ¿cuál es la relación? Pero también cuáles son sus particularidades. ¿Cierto? Y bueno, no hago esa pregunta públicamente.
Bueno, yo tengo como varias inquietudes. Primero, pues que le agradezco al profesor que se ha tomado trabajo antes de hacernos una propuesta sobre lo que podría ser el trabajo del comité de autorización. Yo quisiera decirle varias cosas. Una primera, el modelo de gestión de la universidad es un modelo de procesos y procedimientos, no es un modelo de gestión de conocimiento, porque es un modelo con el que funcionamos y ponemos una operativa. Entonces, cuando ustedes miran cuáles son los procesos, por ejemplo, de docencia, lo que estamos diciendo es que hace un profesor cuando tiene que poner una nota al estudiante. Entonces, ahí te dice, pues que usted le entra al sistema, le pone la nota, cierra el sistema, va bien, eso es puro operativo. Eso, por eso, lo que usted está diciendo ahí, pues no tendría por qué aparecer. Por ejemplo, el proceso de inscripción de un estudiante que mire el periódico, que compre la cosa, que entregue acá y nosotros ahí no estamos haciendo un proceso para mirar cómo llega el estudiante. Entonces creo que eso es una diferenciación. Creo que lo que usted pone aquí, pues sí es un modelo de gestión más, digamos, académica, pero que quisiera como dejar claro que esas dos cosas son distintas. Allá nosotros tenemos un proceso, que es el proceso de autoevaluación y acreditación, un proceso que se llama registro clasificado, un proceso que se llama autoevaluación, un proceso que se llama acreditación, otro que se llama acreditación institucional. ¿Y qué hace? Pues, ¿cuáles son las bases que tiene que cumplir un documento hasta que se va a registrar el ministerio? ¿Y qué pasa más allá y cómo se devuelve aquí la información? Entonces creo que ahí vale la pena que como que miremos esto, para que nosotros podemos comprender cosas que no son comprendidas. Creo que sí faltaría un modelo de gestión de académica, que ya digamos podría ser lo de gestión de conocimiento, de conocimiento, como lo llamemos, que tiene que ver mucho más con cómo hacemos lo que nosotros tenemos que hacer aquí, que es realmente conocimiento. Sobre algo que si no es contra usted, profesor, sabe, pero los que están aquí saben que yo siempre lo digo. A mí el hecho de que sigamos diciendo que lo que hacemos en autoevaluación es pura cosmética, pues sí, por lo menos yo me siento como aludida, porque es que creo que no es así. Yo llevo 10 años aquí, muchos de los que están aquí han hecho autoevaluación y hemos tratado de ser sinceros con lo que podemos hacer. Y ahí se refleja mucho lo que sí somos y lo que no somos. Eso no quiere decir que eso todo sea coherente. Yo sí recuerdo, usted tiene razón cuando muchas veces decimos ahí que nuestro modelo es constructivista y en la clase no hacemos eso. Pero eso también lo tenemos que evaluar nosotros, eso también es parte de lo que tenemos que evaluar. Pero es que el hecho de decir que los documentos son cosmética, pues primero creo que nos niega lo que somos. Y eso es lo que, desde lo que nosotros hemos intentado mirar, es nosotros como institución tenemos una autoestima muy baja, porque es que todo el mundo piensa que somos rateros, que somos malos, que yo no sé, y desde los procesos de autoevaluación hemos intentado mostrar que sí tenemos cosas buenas, que los profesores aquí no somos rateros, que aquí lo que más, que sí tenemos calidad en la formación. Ahora, por eso sí es tradicional, yo también puedo discrepar de ese modelo, pero en ese modelo no somos malos, en ese modelo somos competitivos, en ese modelo hemos formado estudiantes buenos, que hoy están en algunas partes como profesionales desempeñándose bien, que no están en el narcotráfico, que no están en la red de los que roban en este país. En cambio no se puede decir que en los años se ha producido gente que está robando en este país. Yo creo que eso, digamos que sí tenemos que modificar un poco esas palabras, porque pues yo por lo menos le digo, y se lo digo ya desde mi persona, porque es que, o si no, todo lo que yo he hecho aquí también, pues lo tengo que botar a la basura y yo no lo puedo botar, o sea, es ya como que pega contra lo que yo hago y lo que
muchos que han estado aquí en este proceso. Todo lo que hemos hecho no está bien, pero esto ha sido un proceso de construcción colectiva y creo que lo que tenemos en autoevaluación hoy es un producto del trabajo de muchos que han hecho aquí cosas y que hoy podemos mostrar cosas que cuando tenemos una acreditación no es ni porque la regalan ni porque no la compramos ni nada de eso, sino porque efectivamente los de afuera reconocen más lo que nosotros tenemos que lo que nosotros somos capaces de reconocer. Entonces creo que esa parte me parece que pues que yo quisiera que no utilizáramos esas frases, esas palabras, porque son desobligantes para con nosotros mismos. La otra parte es, creo que el Comité de Autoevaluación y Acreditación no le compete hacer esos documentos, esas discusiones, nos compete decir que si un proyecto curricular se ha propuesto X, Y o Z cosa, miremos cómo lo cumplimos. Claro, tenemos que tener esas conceptualizaciones claras. O sea, nosotros también podríamos decir, dígame cuál es el curricular que tiene usted y si ese es el que efectivamente usted desarrolla. Porque también los proyectos curriculares tienen una cierta autonomía en esta universidad y imponerle a nosotros un trabajo que no puede ser. ¿Qué es lo que a nosotros nos compete? Evaluar las provincias, evaluar cómo lo hacemos, mirarse que muchos procesos de mejoramiento. Y eso creo que usted da en un punto, unos puntos muy importantes, porque efectivamente muchos de los que ha propuesto pues son casi resultados de las autoevaluaciones, algunas más claras que otras, pero esos están en los planes de mejoramiento. O sea, mejorar el curricular, etc. Y eso también junto con los profesores y el comité lo tenemos que hacer y con la literatura. Porque, pues, por ejemplo, yo le diría, el espíritu de la resolución que hicimos de créditos es que haya un espacio para que los grupos de investigación trabajen y para eso son las selectivas intrínsecas y explícitas, para que y parte de los créditos complementarios son para que los grupos de investigación trabajen. Ahora, puede ser que eso sea poquito lo que quieras, pero eso ya tiene un espíritu ahí. Cuando nosotros, ustedes trabajan o están diciendo que hay un trabajo cooperativo, es para que podamos hacer lo que usted está diciendo, un poco cuáles son las preguntas que tenemos conjuntamente, cuáles son. Ahora, que lo estamos haciendo, seguramente no. O no todo el mundo, o no todo el mundo lo ha entendido. Y que eso significa que los profesores tenemos que formarnos en eso, pues seguramente, pero digo que mire que a nosotros nos corresponde un poco más bien como ser los veedores de que mucho de lo que los proyectos se proponen realmente lo pudieran hacer, pero la construcción de esas propuestas son de los profesores, es de los proyectos curriculares, ustedes o sea, la gestión académica curricular es de los consejos curriculares apoyados por el comité curricular. Entonces, si bien tenemos que hacer muchas sinergias con los comités de curriculares, creo que nos compete mucho más velar por hacer las evaluaciones, por construir los documentos de registro calificado que efectivamente tienen todo eso que se está diciendo. Un documento de registro calificado pues tiene que tener el modelo curricular, su perspectiva pedagógica, los créditos, cómo utilizamos las prácticas pedagógicas, etc. ¿Y qué es la autoevaluación? Pues coger eso que dijimos ahí y mirar cómo lo desarrollamos. ¿Cierto? Creo que en ese sentido pues viene, es nuestro trabajo, o sea, el trabajo de la autoevaluación más es ese que construyó. No quiere decir que nosotros no tengamos nada que ver con la construcción de esas perspectivas pedagógicas, académicas, etc. Pero que, pues eso sí hemos tratado de definirlo como que una cosa no es un movimiento, es un proyecto. Que esos dos comités tienen que estar coordinados, sí, pero ni nosotros tenemos que ingerir en los procesos curriculares, ni tampoco tenemos que tener la injerencia de quitarle más funciones al comité curricular. Y por último, ya es una apreciación que yo también hubiera querido cambiarle el nombre
nombre del comité de autoración de acreditación, cuando hablamos de institucionalidad, hablamos de los nombres. Entonces aquí muchos quieren cambiarle el nombre a los productos curriculares porque no les gusta, pero así nos llamamos. Puede que a alguien le guste el programa, carrera o X, Y, Z, pero nos llamamos productos curriculares. Igual aquí hay gente que no quiere que la facultad de enseñanza existe, entonces le podemos llamar a esta facultad de enseñanza. Sí, pero no, nos llamamos como nos llamamos. Y si uno empieza a colocar otros nombres, pues de todas maneras, esos son muy justos. O sea, yo también les he puesto que nosotros cuando hicimos lo de la reforma, participamos en esto, pusimos que autoración de acreditación fuera una dependencia de la universidad, que puede llamarse unidad, que puede llamarse, pues hicimos